Bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa El Señor lo hizo, haciendo posible que pocos minutos de la exposición a la enseñanza de la palabra del Señor tenga la habilidad de cambiar nuestras vidas por el resto de nuestro futuro. No solamente la palabra de Dios es enviada como una semilla, el cual nuestro Señor Jesucristo define la palabra como la semilla que crece. Podemos poner un ejemplo, la palabra del sembrador habla sobre los diferentes territorios donde la semilla del evangelio cayó y germinó, pero en el proceso de germinación, en el proceso de crecer y echar raíces, tuvieron diferentes clases de confrontaciones por la inclemencia del tiempo, el territorio donde cayó. Pero Jesucristo, involucrado en la intención mayor de que la palabra produzca el objetivo para el cual es enviada, trabajó y quiso siempre que cayese en buena tierra, a los fines de que la misma palabra de Dios produjese el objetivo correcto. Por ende, es importante nosotros recordar que Jesucristo tiene la intención de que cada persona tenga la oportunidad de conocerle. Conocer a Jesús no es oír acerca de Él, sino poder desarrollar con Él una relación. Y posteriormente, en medio de esta relación, poder aprender cuáles son las políticas que Dios mismo ha declarado y revelado para que el hombre pueda abrazar todo el compendio completo de las promesas, bendiciones, prosperidad, por ende salvación. El servicio y el desarrollo como ministerio que tiene cada hijo de Dios transformado y heredando las cosas que Dios ha declarado para ellos. Por ende, Jesucristo siempre tiene esta intención. El hombre trabaje, el hombre vea, el hombre se esfuerce en poner su corazón en práctica de fe, a poner su mente en las buenas obras. Noten esto, la palabra de Dios dice todo lo correcto, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen testimonio, dice en esto pensar. Poner el hombre la mente a trabajar en lo correcto, en lo que es verdadero, en lo que es justo. Poner la mente a trabajar y el cuerpo, no hablo del cuerpo, hablo de todo el entero ser, el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, el corazón, se involucran entonces en el acontecimiento de haciendo lo correcto a producir fruto, diestra y siniestra. Obviamente, ¿quién sería el primero entonces que va a aplaudir esos frutos? El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién sería el primero entonces que va a reconocer, oh, buen árbol, estás dando buen fruto? El mismo Señor Jesucristo. ¿De qué formas pueden presentarse el reconocimiento o de cuántas formas puede presentarse el reconocimiento de Jesús sobre los hijos, a ellos comenzar a producir buenos frutos? A través de todas las bendiciones, a través de todas las provisiones y a través de todos los beneficios en general que Dios ha prometido que vendrá sobre los hijos. Por ende, en el libro de San Juan, capítulo 6, en el versículo 25, hablando Jesús respecto de cuál era lo que estaba como raíz en el corazón del hombre en el momento dado que ellos se acercaron y qué buscaban. En el libro de San Juan capítulo 6, verso 25 dice lo siguiente. Voy a leer algunos cuantos versículos para que tengamos una idea general en qué panorama Jesús en el desarrollo de su ministerio, la multitud lo rodeaba, los discípulos a sus espaldas. ¿Qué pasó allí? ¿Qué Dios dijo? ¿Cuál fue la enseñanza y el fundamento que el Señor Jesucristo quiso transmitir? Oigan lo que dice San Juan 6, 25, verso 25, oigan, dice de esta forma. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Muy buena pregunta. ¿Qué podemos hacer? Decía la multitud a Jesús, para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué podemos hacer? Jesús dice esto. Respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Dice, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el pan en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, es Jesús ahora respondiéndole a la multitud, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Leímos este pasaje para tener una idea general de lo que se estaba desarrollando allí, y obviamente la enseñanza. Jesucristo claramente habla sobre la grandeza de ellos poder trabajar por la comida que no perece, sino para aquella que para vida eterna permanece. Porque el pan del cielo descendió del cielo y lo dio el Padre para que el hombre comience y pudiera tener vida eterna. Los hombres dijeron, pero danos siempre entonces de este pan. A mí, hiciste la señal de multiplicar los peces y los panes, comimos y nos saciamos. Y yo sé que tú nos estás juzgando por eso, Señor, perdónanos. Pero ahora que nos estás hablando de un pan que para vida eterna permanece, nosotros queremos de este pan. Y Jesús le dijo, bueno, pues sí, lo que quieren es el pan de vida que descendió del cielo y que el Padre envió, y para poder tener vida eterna, le tengo una muy buena noticia. Yo soy el pan de vida. Entonces la cosa se puso un poco seria. ¿Cuál es la intención aquí? Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo, dice Jesús. Verso 37 dice, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obviamente, la voluntad de Jehová Dios de los ejércitos, el Padre. Mientras Jesucristo decía estas cosas, las personas entraban en un shock. Las personas se confrontaban a sí mismas su deseo, la razón por la que se acercaban a Jesús, más la razón verdadera por la que Jesús estaba diciendo, esta es la razón por la que ustedes correctamente deben acercarse. No se acerquen a mí por causa del pan que perece, acérquense a mí por causa de la vida eterna que no tienen, pero que en mí está para darle a los hombres, y ustedes podrán permanecer en ella. Era una enseñanza basada en algo eterno, no temporal, no pasajero. Cuando Jesucristo siempre habló refiriéndose primero a las cosas eternas, que fue lo que el hombre perdió. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios.
Y la palabra destituidos de la gloria de Dios significa, fueron sacados del acceso a las cosas eternas que normalmente los hombres tenían antes del pecado presentarse en la vida del hombre. Por ende, una de las cosas primordiales que las personas deben tener hoy en día en cuenta es cuál es la intención de su corazón para perseguir las cosas. ¿Qué buscas tú persiguiendo las diferentes metas que te has planteado en tu vida? ¿Qué buscas tú persiguiendo los diferentes objetivos por los cuales te has sacrificado en tu vida? Y yo creo que esta debe ser la pregunta de la raza humana. ¿Cuál es el valor eterno que tienen las cosas que has perseguido hasta el día de hoy? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Puedes entrarlo dentro de un valor eterno? ¿Puedes sacarle beneficio de forma eterna a eso? Muchos se preguntarán, bueno, pero si el hombre no es eterno. ¡Claro! Precisamente esto es lo que Jesús quiere que el hombre tenga. Una respuesta a la pregunta global de toda persona en la tierra. Muchas personas se autojustifican a sí mismos sus malas obras diciendo, nadie es perfecto. Eso es número uno. Pues Jesús, déjame decirte, llamó a los hombres a tener dos cosas que completan al hombre en el estado original de su creación, que lo ponen al hombre delante de Dios otra vez en la forma original en que fue creada. Una es que el hombre fue llamado a caminar en perfección delante de Dios. Y número dos, el hombre fue llamado a ser eterno. Esas dos cosas el hombre perdió cuando cayó de la gracia y cuando Dios se apartó por causa de la multiplicación de su pecado. El hombre abrazó más, la raza humana abrazó más el pecar y el darle riendas sueltas a su carne que la obediencia a la palabra y de caminar conforme al agrado del Dios que les creó. Pero hay una motivación de parte de Dios para que el hombre pueda recuperar esto. Y lo que Jesucristo estaba haciendo era planteándole sobre la mesa, estos son los pasos que ustedes deben seguir para poder recuperar la perfección en la cual han sido creados y son llamados a vivir hoy. Y número dos, puedan recuperar la eternidad, la cual obviamente perdieron por causa del pecado. Ellos hicieron una buena pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesucristo le dijo, empecemos con el paso 1. Si Jesucristo entraba en doctrinas y mandamientos y estatutos y decretos establecidos por Dios delante de los hombres para que el hombre entre en la experimentación de toda la plenitud de su relación, de intimidad, de descubrimiento, de señales, de milagros, de prodigios, de obediencia. Es algo extraordinario que se va a abrir. Es un mundo nuevo para cada persona. Dios no quiso que el hombre tuviese toda esta, que sea abrumado con toda esta información. Jesucristo lo ilustró empezando con lo más sencillo, denominándolo paso 1. Dice, crean en mí. That's it. ¿Qué tenemos que hacer para poner en obra, para poner en práctica las obras de Dios, Señor amado? Jesús dijo, crean en mí. Crean en mí. Lo que ustedes me oyen decir es verdad. Lo que ustedes me ven hacer es verdad. Crean en mí. Porque el que cree en mí, ahí Jesús lo enlaza, porque el que cree en mí, aunque esté muerto en delitos y pecados, vivirá eternamente tras ser perdonado de sus pecados y venir a tener una relación de obediencia conmigo. Crean en mí. Esto son las obras que agradan a Jehová Dios de los ejércitos, el Padre. Los hombres se quedaron maravillados, petrificados, diciendo, oh, wow.
Yo pensaba que era un poquito más sencillo, noten. Por eso las personas se admiraban en el monte de las bienaventuranzas, cuando Jesucristo está hablando sobre esto, y bienaventurado es, bienaventurado, y comienza a hablar, noten, al final, la palabra de Dios dice al final de todo el pasaje bíblico, al final dice la Biblia, y las multitudes se admiraban, se quedaron anonadados de la forma de su doctrina y de la manera en que Jesús enseñaba a la gente. Y ellos mismos hacían ponían en balance y hacían una comparación. Decía, wow, Jesús, tú no nos enseñas como los fariseos y como los escribas. Tú nos enseñas como quien tiene autoridad. Y la palabra como quien tiene autoridad era porque ellos no conocían en efecto todavía a Jesús, el linaje divino de donde venía, las cosas que le correspondían a él. Y aunque ellos vieron en el desarrollo del ministerio del maestro, vieron diferentes clases de milagros, por ejemplo, la resurrección de Lázaro entre los muertos. 4 días en la tumba Jesús se levanta y dice, Lázaro, ven fuera. Que el muerto se resucita y sale, y Jesús le dice, denle de comer. Y miles de personas por este milagro vinieron a Jesús, creyeron en Jesús, y entregaron su vida a Él y comenzaron una relación de pacto y de vida eterna para con Él. Todas estas cosas Jesucristo le está poniendo sobre la mesa, diciéndole, es necesario que los hombres comiencen a practicar. Y esta es la gran pregunta y el gran mandato de hoy de Dios para el resto del mundo. Es necesario que los hombres comiencen a practicar las obras de Dios. ¿Cuál es el primer paso para practicar las obras de Dios? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo. No es para nadie más, es para ti. Creer en Jesús, creer en lo que Él dijo, creer en quién Él es. Él es el Hijo del Dios viviente y que ha abierto la puerta para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y tenga la oportunidad de, claro, tener abundancia de conocimiento en una relación que le dé el crecimiento correcto y los frutos que el Padre, Jehová de los ejércitos, se agraden de ellos. Todo esto envuelve a el llamado de Dios para el hombre. ¿Cómo puedes tú comenzar a hacer las obras de Dios? Las obras de Dios son basadas en punto 1, punto 2, punto 3. Punto número 1, creer en Jesucristo. Punto número 2, comenzar tú a ordenar tu vida. Punto número 3, comenzar a desarrollar esta relación cada vez más profunda. Punto número 1 representa la credibilidad en Jesucristo, cual tiene la oportunidad de sellar tu alma para salvación. Punto número 2, el ordenamiento de tu vida corresponde a el despojo de las cosas que han acompañado tu vida en el desarrollo de tu juventud, de tu adolescencia, tu juventud y tu adultez. Como hombre, como mujer, como joven, como anciano, lo estás haciendo por práctica, por cultura, por costumbre. Siempre lo has estado haciendo. Y esto ha traído como consecuencia que toda tu vida se estuvo desarrollando en actividades de delitos, pecados, quebrantamientos de mandamientos. Esto, ponerle orden, significa comenzar a despojarte de la práctica de estas cosas y comenzar a adoptar un total nuevo estilo de vida que le permita a Dios verte, hablar, actuar, caminar, comportarte y amanecer un día y amanecer el otro día sin volverte a involucrar en estas obras que le ofendían. Este es el trabajo que viene a tener o a traer orden en tu vida. Y este orden se obtiene no solamente con el 50% de tu parte, trayendo el interés de, ok, debo parar esto, debo parar aquello, la palabra de Dios dice esto.
El esfuerzo de tu parte es el 50%, el otro 50% es la palabra de Dios. Es la cantidad de información que Dios da en su palabra, que las personas pueden tomarla, usarla como herramienta para desarrollar un nuevo patrón de conducta, para desarrollar un nuevo patrón de pensamientos, para desarrollar un nuevo patrón de cultura de vida. Esto traerá como consecuencia que los frutos comiencen a verse. No solo Dios lo va a ver, sino las personas que están al lado lo van a ver en ti, y esto se va a llamar testimonio. Testimonio es un fruto. Por ende, una de las cosas que Jesucristo siempre quiso tener a mano es que el hombre pudiese habilitar en su corazón la capacidad de creer lo correcto que Dios había determinado hacer como su perfecta voluntad, enviar adelante de los hombres para que tuviesen algo físico que ver, escuchar, que tocar. Lo voy a decir otra vez. Dios no quiso dar una palabra que funcionara o que se moviese en la tierra como un eco, como el viento, palabras que van de un lado hacia el otro. Es necesario que sean salvos, es necesario que se arrepientan. Y las personas oyen esos sonidos de un lado a otro y la gente dice, ¿arrepentirme de qué? ¿De qué me están hablando? Dios no lo quiso hacer así. Dios quiso enviar la palabra que tomara acción de manera física y corporalmente entró en el patrón de ejemplo perfecto llamado Jesús. Y Jesús vino como el perfecto ejemplo enviado por el Padre. Por eso noten, la misma Biblia habla y dice, el mismo Jesús se define y dice, yo fui el que descendí del cielo, enviado por el Padre, por mi Padre. ¿Sí me doy a entender eso? Jesucristo mismo dice, yo fui el que descendí del cielo, enviado por mi Padre, para enseñarle a ustedes cómo hacer las obras que agradan a mi Padre. Yo descendí para hacer su voluntad, y su voluntad es que le enseñe a ustedes cómo hacer lo correcto, número 1. Y número 2, que le enseñe a ustedes que haciendo lo correcto, yo tendré todo el derecho de poderle dar vida eterna y salvarlos. Yo tengo ese derecho. Por ende, vean que en el libro de Romanos capítulo 8, Jesucristo le fue atribuido el derecho tan grande pero tan poderoso por el Padre, por cuanto Él se sacrificó a sí mismo para ser un ejemplo vivo delante de los hombres. Jesús asumió tanto esto que el Padre le dio por derecho que Él sea el único capaz de desarrollar justicia como juez. Jesucristo entonces, ¿dónde? El libro de Romanos, capítulo 8. La Biblia dice, ¿quién juzgará al hombre? Dice, Cristo fue el que murió y el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios Padre. Romanos capítulo 8. ¿Quién juzgará? ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo fue el que murió y resucitó, el que también está sentado a la diestra del Padre. Él juzgará. Todo el juicio le corresponde a Jesús. ¿Cómo Jesús juzgará a los hombres? Con todas las palabras que Él le enseñó al hombre para que correctamente hagan las obras de su Padre. Hagan las obras de Dios. Esta fue la pregunta de la multitud. ¿Cómo podemos hacer nosotros las obras de Dios? Jesús le dijo, hagan esto, esto y esto y esto y esto. Basado en lo que Jesús le dijo que hicieran, con eso Jesús lo va a llamar uno por uno, cada niño, adolescente, joven, adulto y anciano de toda cultura, nación y lengua en el mundo, y le va a decir, vengan acá, ok.
Uno primero, hágame la fila, por favor. Tenemos toda la eternidad para hacer esto. Venga usted. ¿Ya? ¿Por qué usted no hizo las obras del Padre? Bueno, por esto y esto. Yo no las conocía. ¿No las conocía? Usted no vio que yo dije que las obras del Padre eran primero creer en mí, segundo esto, tercero aquello. Oh, sí, yo recuerdo que tú lo dijiste, sí. ¿Y por qué no las hizo? Bueno, lo que pasa es que dice, Jesús va a juzgar. Y los que no tuvieron la oportunidad de hacer las obras del Padre en la tierra, de entregarle su corazón a Jesús. Jesús dice, no tendrán parte conmigo en mi reino. Y aquí es donde el hombre debe de abrir los ojos y levantar la cabeza. Dice, hey, yo necesito cambiar mi forma de pensar y actuar. Y comenzar a poner fe en aquello que nunca jamás había tenido la oportunidad de hacerlo. No porque no estuvo delante de mí siempre, sino porque siempre estuve muy ocupado para creer. Pero ahora es tu tiempo de creer. Por ende, yo te voy a dar la oportunidad en este momento de que tú comiences a hacer las obras que agradan al Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Y la primera obra es creer en Jesús. No creer en Jesús de forma religiosa, sino aceptar a Jesús como tu Salvador personal, para entonces venir y transformarte en un hijo o en una hija de Dios. Te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por darme la oportunidad de poder escuchar que soy un buen candidata, de poder hacer las obras del Padre. Yo me arrepiento en este momento si algún pecado he cometido delante de ti, perdóname. Y oro en este momento para que tú me perdones por toda mi vida vivir quebrantando tus mandamientos. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, Señor y Dios. Y te pido que con tu sangre me limpies de todos los pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para poder desarrollar mi relación contigo de forma exitosa. Dame sabiduría y entendimiento para siempre hacer lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que continúes en sintonía. En este tu programa el Señor lo hizo. ¿Por qué? Para decirte bienvenido a la familia de los hijos, a los fines de poder entrar en las filas para obtener la madurez que necesitas. Y la información que vas a escuchar te va a dar herramientas en cada programa para poder implementarla en tu vida diaria y poder tener éxito en esta relación. Recuerda, es poner en obra las obras del Padre, ponerla por obra. Recuerda la pregunta, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Jesús dijo, crean en mí. El paso número 1 lo has hecho hoy. Así que te invito a que continúes en sintonía para que puedas alcanzar la madurez. Poco a poco comiences a implementar las verdades elementales en la palabra de Dios para que tu corazón pueda agigantarse y vayas viviendo tu propia experiencia para con Dios. Y mientras vas viviendo tu propia experiencia, tus ojos se van abriendo, las barreras y las paredes se van levantando más altas y más anchas y más fuertes y sólidas para detener al pecado en cualquier aspecto de tu vida. Por ende, gracias por escuchar y gracias por entregarle tu corazón a Jesús. Te invito a que nos reunamos en el próximo programa. El Señor lo hizo para seguir discutiendo y enseñando sobre la perla de Jesucristo y la forma en que Él puede cambiar la vida del hombre de la noche a la mañana. Así que, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa. El Señor lo hizo. Bendiciones.